es un conversatorio, realmente. Voy a bajar. Es un conversatorio. Serfiles tenía unas hojitas. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer directamente o la puede hacer mediante los papelitos. Realmente el móvil del día de hoy es, aunque el tema es salud masculina, no es una conferencia que esté solo dirigida a hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres que tenemos aquí son madres, son esposas, son hijas, son tías. Entonces, lo que quiero que obtengamos del día de hoy es para que usted lo pueda reproducir y aplicar en los hombres que están a su alrededor. Vamos a hablar de hombres no porque solo me especialice en esa parte, sino porque realmente eso fue lo que me pidieron, ya que normalmente los hombres son un poquito más rezagados que las mujeres en cuanto a los temas de salud. Pero espero que así como tuve la oportunidad el día de hoy, que así mismo sigamos aprovechando al sinnúmero de especialistas que tenemos aquí en la casa en las diferentes áreas. Primero este texto, Proverbios 2:6, dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lo que voy a decir el día de hoy, como le dije, lo he adquirido por misericordia de Dios. Con este texto, realmente fue el texto que me ayudó y me ha ayudado hasta ahora durante toda mi carrera. Antes de cada examen, antes de cada cosa que iba a hacer, y aún en los momentos que no sabía hacia dónde iba a ir, me agarraba de ese texto y recordaba que es Jehová quien da la sabiduría, que es Él quien tiene el conocimiento y que es Él quien tiene la inteligencia. Por eso les insto a todo el que esté aquí, que esté estudiando una carrera, que tenga hijos que estén estudiando una carrera, aproveche Proverbios 2, porque este texto realmente me lo enseñó mi mamá, aunque luego yo lo hice mío, pero fue ella quien me instruyó en esto, para que lo aliente y entienda que todo lo que podamos obtener no es por nosotros mismos, sino por la misericordia del Señor. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Como dice el tema, salud masculina. Entonces, ¿qué es la salud? Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Solemos entender que cuando hablamos de salud es solo la carencia de ciertas enfermedades físicas, pero si esto no está compuesto de un adecuado funcionamiento mental, o sea, que no hayan enfermedades que nos estén afectando mentalmente, y que nuestro ambiente sociocultural también esté en adecuado bienestar, pues entonces no vamos a tener salud. Por eso pero hoy realmente nos vamos a enfocar más en la parte física y social, probablemente, que en la parte mental, porque realmente ahora no me compete, pero vamos a tratar de hacer algo lo más integral posible. Entonces, la urología, que es el área en la que me desempeño, estudia todo esto que está aquí. Estudia la parte urinaria, de las vías urinarias, que corresponde a los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra, que es por donde sale la orina, tanto de hombres como de mujeres. Pero en el día de hoy, porque es lo que me han pedido, nos vamos a enfocar más en esta parte que está aquí, que son los genitales masculinos, tanto internos como externos. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de cómo deben ser los genitales masculinos. ¿Por qué esto? Porque quizá para algunos puede ser algo que es muy obvio, pero para otros quizá hay detalles que no sean tan obvios. Y como les dije, aquí hay madres, hay esposas, hay tías, y usted puede ayudar a identificar a este familiar suyo masculino que está cerca de usted, de si padece de algún tipo de patología que usted la daba por sentado, pero que en realidad tiene solución, o que pudiera ir a dar al traste con algunas condiciones de su vida porque no les permita estar en salud, porque pudiera en lo adelante pues entonces inmiscuirse en la parte mental y social si no está adecuadamente. Entonces, ¿qué deben tener los hombres? Un pene y 2 testículos. 2. ¿Por qué digo 2? Porque
he escuchado personas que dicen, pero que él solo nació con uno. Nadie nació con un solo testículo. Un solo testículo es una patología extremadamente rara, muy, muy, muy rara. Y cuando estamos ante algo parecido, debemos de estudiarlo. Y estudiarlo durante el primer año de vida, no dejarlo que evolucione. Luego les voy a explicar por qué. Entonces, este pene tiene que tener también una abertura que sea central. Aquí donde dice abertura uretral o meato uretral, esto debe de estar en el centro. No puede estar abajo, no puede estar a los lados, no puede estar hacia arriba, debe de estar en el centro. Si no está de esa manera, pues también nos encontramos ante un tipo de anomalía que debe de ser investigado. Entonces, ¿qué no es normal? Como les dije, los testículos deben de estar abajo, en el escroto, en la bolsa, como usted le llame. Pero deben de estar descendidos y se deben palpar. Aún en los niños que son recién nacidos, los testículos se palpan. Pequeños, pero se palpan. Si no se palpan, deben de ser investigados. ¿Por qué? Los testículos embriológicamente, o sea, cuando usted se está formando en el vientre de su madre, están aquí arriba donde ustedes lo ven ahí en el abdomen. Entonces, conforme van avanzando las semanas del embarazo, estos testículos van bajando. Y ya cuando el bebé nace, deben de haber descendido al escroto. Si no han descendido al escroto, pudiera ser que durante los primeros 6 meses de vida, sobre todo si son niños que nacieron prematuros, que tienen bajo peso, que desciendan. Pero esto debe ser seguido de cerca por un profesional. Esta decisión no es una decisión que debe de tomar usted. Bien, entonces, cuando esto no pasa, entonces nos podemos encontrar ante un testículo no descendido o criptorquidia, que el testículo se puede quedar en cualquiera de estas partes, o puede hacer que sea un testículo ectópico. Cuando hablamos de ectopia significa que no está en el lugar donde debería de estar. Entonces, ¿por qué es importante descubrir esto? Porque si esto está de esta manera, debe ser corregido durante el primer año de vida. Porque de lo contrario pudiéramos tener un testículo con alta probabilidad de formación de cáncer. Entonces, si esto no se investiga, usted pudiera estar ante un familiar suyo que pudiera presentar en lo adelante un cáncer testicular solo por no haberse percatado de esto o por no haberle prestado la suficiente atención. Esto en conjunto que pudiera también estar asociado a que esa persona pueda entonces cursar también con infertilidad. Otra cosa que no es normal, y creo que esto es algo que lo conocen muchos, que es la fimosis, que es cuando el prepucio no se puede retraer, cuando no se puede echar hacia atrás. Esto es muy importante, aunque a veces no se tome demasiado en cuenta y digan, eso es que está así, que no sé qué. No, no debe de estar así, debe de poderse retraer, porque si el prepucio, que es la tela que cubre el pene, no se retrae adecuadamente, entonces vamos a tener una mala higiene y junto con esta mala higiene pudieran venir infecciones de orina a repetición que pudieran o no comprometer la vida de un niño o incluso de un adulto. También las infecciones de orina a repetición, las infecciones que diga por mala higiene del pene están asociadas también a cáncer de pene. Al pene también le da cáncer y la solución de eso es amputar el pene. Entonces, realmente no entiendo que no es quizás lo ideal que por algo que pudo haberse corregido o por una higiene que no fuera adecuada, que pudiéramos enfrentarnos a este tipo de patología. Otra cosa que puede pasar si no se retrae adecuadamente el prepucio es esto que está aquí. Esta es una de las principales complicaciones de la fimosis o la no retracción, o sea que no se puede echar para atrás la piel. Si se intenta retraer y no se hace adecuadamente, se puede quedar agarrado y causar esto que se llama parafimosis. Como ven aquí, esto que se ve aquí es inflamación. Este es el glande que también está inflamado, pero esa es la piel inflamada. Eso pudiera incurrir en la mayoría de los casos, si se dan cuenta a tiempo, pues se puede retraer de inmediato sin necesidad de cirugía. Otras veces necesita cirugía de emergencia, pero si se dejan pasar demasiados días sin prestarle atención, también pudiera causar necrosis del tejido y que se pueda perder esta parte. La abertura uretral que les enseñé, como les dije que tenía que estar en el centro, ¿cierto?
Porque hay personas, y esta patología es relativamente común, que pueden tener una abertura subcoronal, que es esta parte de aquí abajo. Esta patología se llama hipospadias. O puede que la abertura, o sea, que la orina salga por aquí. En otros casos, que no es tan común, pero puede pasar, que la orina salga por aquí. Esto también debe de ser corregido durante los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, por el mismo lado que sale la orina, también sale el semen. Entonces, si no sale adecuadamente por donde debe de ser, pudiera causar infertilidad y pudiera causar algunos otros tipos de problemas. Entonces, siempre fijarnos que la orina salga adecuadamente por el centro. Otra cosa que puede pasar, que es lo que le dije, están los testículos que no descienden, pero también están los testículos supernumerarios. En este caso, se los enumeré para que lo puedan ver mejor. Tenemos un testículo, 2 testículos y 3 testículos. Esto tampoco es normal. Esto no es que su familiar es un superhombre, sino que esto debe de ser investigado porque en algunas ocasiones pudiera y se ha asociado también a cáncer testicular. Entonces, esto no es una super bendición, sino que también debe de ser investigado. Esta patología es menos común, pero también hay que verla, ¿de acuerdo? Vamos bien hasta ahora. ¿Van entendiendo? Si hay algo que no han entendido en el momento, las preguntas las pueden hacer al final, pero si hay algo que no ven en el momento, me pueden preguntar. Yo les dije, bueno, la necrosis es muerte del tejido. La muerte del tejido es que ese tejido ya no es viable, o sea, se pone negro y no funciona. Si no funciona, hay que quitarlo. Bien, entonces tenemos que evitar la necrosis de los tejidos. Esa partecita negra, entonces eso. Bien, ¿vamos bien ahí? Ok, entonces, higiene íntima masculina. Esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante? La higiene del hombre suele ser desestimada. En las mujeres nos dicen mucho que tenemos que tener una buena higiene, que usted tiene que usar panty de algodón, que tiene que lavarse con un gel íntimo que sea adecuado, pero por lo general no se le habla a los hombres de que ellos también tienen que higienizarse adecuadamente. ¿Por qué el hombre tiene que higienizarse también? Está el asunto de que hay muchos prejuicios a veces el mismo hombre de hablar. A veces se lo comenta a un amigo y ese amigo le dice, mira, a mí me dio eso, lo que sea. Pero lo ideal es que tengamos una higiene que sea adecuada y usted como hombre debe de cuidar de su higiene, igual que como cuida su esposa, igual que como cuida cualquier mujer su higiene íntima. ¿Por qué? Porque si usted tiene una mala higiene, no importa que su esposa tenga una buena higiene, van a tener infecciones secundarias a la mala higiene que usted tiene. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mala higiene en el hombre, por lo general, tiene menos manifestaciones agudas. O sea, las mujeres se irritan más fácil, que me duele, que me molesta, que me pica, que se pone rojo. Los hombres, por el contrario, a menos que no sea algo demasiado agudo o una infección que sea importante, no van a dar manifestaciones. Pero no porque no estén dando manifestaciones significa que no hay un problema ahí. De hecho, y si alguna mujer le ha pasado aquí, saben que cuando van al ginecólogo, si tienen infecciones a repetición, cuando el ginecólogo ya lo ha tratado varias veces, pues por lo general le dice que debe revisar a su pareja, que vaya al urólogo, que si el esposo está circuncidado, entre otras preguntas que le realizan, porque por lo que les dije, el hombre no suele presentar manifestaciones agudas, pero no quiere decir esto que no sea un portador de algún tipo de enfermedad. Bien, entonces debemos de tratar de evitar las infecciones urogenitales, por lo que le expliqué ahorita. El cáncer de pene está asociado a mala higiene del pene. ¿Por qué? Todos los hombres saben que cuando no hay una buena higiene durante un tiempo, claro, el que no esté circuncidado, se va a formar esto que está aquí, este blanco. Eso se llama esmegma. El esmegma es la acumulación de células muertas, de sudoración y de secreciones que son producidas por estas glándulitas que están aquí, que luego se las voy a enseñar, que se llaman glándulas de Tyson.
Entonces, en el paso del día, si un hombre no está circuncidado, entonces se va a producir esto que está aquí, y la demasiada acumulación de esto puede provocar irritación en el pene, pero también esta mala higiene se ha asociado a cáncer de pene. Por eso, en la población judía, como todos sabemos, ¿qué fue lo que el Señor mandó a su pueblo? A que se circuncidaran, ¿cierto? Entonces, en la población judía, la incidencia de cáncer de pene es muchísimo menos que en el resto de la población mundial. Porque como están circuncidados, no quiere decir esto que todo el mundo necesite circuncidarse. Bien, pero sí, en el caso de ellos, como se circuncidan por una situación religiosa y todos están de esa manera, pues realmente la higiene es muchísimo mejor y la incidencia de cáncer de pene, o sea, la probabilidad de que se produzca es muchísimo menos con relación a la población mundial. Entonces, por eso es sumamente importante esta parte. El que no, como le dije, no todo el mundo necesariamente necesita una circuncisión, pero sí todos tienen que tener una buena higiene, porque si usted tiene una buena higiene, entonces usted va a evitar lo que ellos están evitando con la circuncisión. Entonces, ¿cómo debe realizarse una buena higiene en la zona íntima masculina? Lo primero, el lavado debe ser entre 1 a 2 minutos. El jabón debe tener un pH entre 5 a 5.5. No es tan común encontrar en nuestro medio jabones de zona íntima masculina, pero sí existen y sí hay que tratar de buscarlo. Si en su defecto no tienen uno con un pH como este, porque no se usa el mismo que para las mujeres. El pH de la zona íntima de la mujer es ligeramente más ácido, es menor, va entre 3.5 a 4.8, si mal no recuerdo. En el caso del hombre es un poquito más alto, por lo tanto, el mismo jabón que le funciona a una mujer no es el que le va a funcionar a un hombre. Si no tenemos un jabón que es de pH entre 5 a 5.5, un jabón con pH neutro pudiera ser bueno. Importante de este jabón que no sea un jabón con olores, que sea un jabón hipoalergénico. Higienizarse de 1 a 2 veces al día, lavar los genitales antes y después de tener relaciones sexuales. Esto es sumamente importante para evitar las infecciones. ¿Por qué? Por lo mismo, se acumulan secreciones y todos sabemos que el acto sexual pues obviamente se comparten fluidos. Entonces, si no hay una higiene anterior y una higiene después, sobre todo en pacientes que no están circuncidados, cuando el prepucio se retrae, esta parte se queda húmeda y en esta parte donde hay humedad, esto es lo que les encanta a las bacterias, a la mayoría de los microorganismos que producen las infecciones, ya sean hongos, bacterias. Donde hay humedad hay una mayor probabilidad de proliferación, o sea, de crecimiento bacteriano. Entonces, si no hay una higiene después del acto sexual, si había algo por ahí, pues entonces va a proliferar, va a crecer y tenemos una mayor probabilidad tanto de que usted como su pareja pues tengan una infección. Orinar luego de tener relaciones sexuales, usar ropa íntima de algodón, también los hombres tienen que usar una ropa que transpire. Lavarse las manos antes y después de orinar. ¿Por qué? Porque usted le pasa la mano a todo en la casa. Y está muy bien, usted se lava la mano después que usted termina, pero usted se agarró para poder hacer pipí. Y usted se la agarró con la misma mano con la que usted anduvo el día entero, tocando todo. Y eso se quedó ahí, porque usted no lavó su área genital cuando usted hizo pipí. Entonces hay que lavarse la mano antes de orinar y hay que lavarse las manos también después. Yo sé que esto es algo que normalmente no lo dicen, pero ya les expliqué por qué. Y no aplicar ni lociones ni perfumes, porque suelen ser irritantes. Eso no tiene que oler a flores, no tiene que oler a hombres, solo tiene que oler a genitales que estén limpios, no tiene que oler a más nada. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la higiene? Si el paciente no está circuncidado, hay que retraer el prepucio, o sea, echar la piel hacia atrás, limpiarlo con jabón y agua y posteriormente hay que secarlo. ¿Por qué? Porque si lavamos, pero no secamos adecuadamente, ya les expliqué, la humedad, si se queda ahí atrapada, va a haber proliferación de bacterias. Y como por lo general no nos vayamos con agua purificada, sino con agua que no está purificada,
pues entonces es una agua que pudiera contener algún tipo de bacteria y si usted lo deja acumularse ahí, pues también vamos a tener problemas. Y claro, no olvidar que hay que lavar los testículos, hay que lavar la ingle, que es esta área de aquí, y el área perianal, o sea, la parte que está antes del ano, detrás del escroto. Ahora bien, ¿cuándo podemos ir a consulta en urología? ¿Qué cosas no son normales que debería de llevarme a visitar a hacer una consulta urológica? Por lo general, tanto en hombres como en mujeres, las mujeres no necesitan una consulta rutinaria con un urólogo, a menos que presenten una de las cosas que yo voy a decir ahora. Los hombres antes de los 40 años tampoco suelen necesitar una consulta rutinaria con el urólogo si no tienen ningún tipo de sintomatología. En el caso de los hombres, y luego sí ya vamos a ver en qué momento, pues tenemos que ir a una consulta rutinaria. Entonces, ¿qué no es normal? Dolor, ardor o dificultad orinar, presentar sangre en la orina. Me gusta pararme en la parte de la sangre en la orina porque en la consulta veo muchos pacientes, esto es algo que siempre debemos de preguntar en la consulta a todos los pacientes. Cuando tú le preguntas al paciente, ¿y usted ha orinado sangre alguna vez? Te dice, sí, hace como 2 años, o sí, me ha pasado varias veces. ¿Y qué usted hizo con eso? No, nada, porque se paró de una vez. La sangre nunca es normal. ¿De acuerdo? Que a usted le salga sangre de cualquier lugar no es normal. Mucho menos en la orina. Puede ser algo como una infección que se puede solucionar, pero también pudiera estar asociado a algún tipo de cáncer. El cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, el cáncer de uréter, están ligados, suelen presentarse, una de las manifestaciones iniciales suelen ser o molestia al orinar y puede haber sangrado también en la orina. Y hay factores de riesgo para este tipo de cáncer, que son el fumar, pero no solo que usted fume. Yo trabajo mucho cáncer por uno de los lugares donde trabajo y porque es el área en la que estoy haciendo la subespecialidad. Y hay pacientes que dicen, no, pero yo nunca he fumado, pero tienen el esposo que fumaba, tienen el hermano que fumaban, tienen su papá con el que vivieron 30, 40 años que fumaban y ellos pues se olían todo eso. Y para el caso equivale a lo mismo si usted es un fumador pasivo. Entonces, atención a la sangre en la orina. Si la orina es turbia, o sea, la orina debe de ser clara, amarillo clarito. Qué tan claro sea va a depender de la cantidad de agua que usted tome. Si usted no toma mucha agua, se va a tornar un amarillo un poco más concentrado, que no es lo ideal. Y si usted toma mucha agua, pues entonces se va a tomar un amarillito más claro o hasta totalmente claro, dependiendo de la cantidad de agua que tome. Pero inmediatamente usted vea una orina que tenga como sedimentos blanquecinos o algo así, tampoco es normal. Presentar micción frecuente, o sea, ir muchas veces al baño a orinar. Esto va a depender de la cantidad de agua que usted tome, pero definitivamente no es normal que usted me diga que usted va cada media hora al baño, si usted no está tomando mucha agua. Bien. Urgencia para orinar, o sea que en el momento que usted ahora está bien y de repente le da deseo de hacer pipí y usted tiene que salir corriendo para el baño porque si no se le van a salir, tampoco es normal. Dolor lumbar de tipo renal. El dolor lumbar es dolor aquí atrás, dolor de espalda. Bien, pero ese dolor no es cualquier tipo de dolor, no es que cuando yo me agacho o en la mañana cuando yo me levanto y cuando yo hago así me duele, eso es de la columna, hay que buscar un ortopeda. Bien, pero si es un dolor que inicia aquí, se va hacia adelante, en el caso del hombre se puede ir hacia los testículos, en el caso de la mujer se puede ir hacia los labios mayores, puede estar asociado a náuseas, un dolor que sea repentino y que no mejore con ningún cambio de posición, entonces sí pudiéramos estar frente a un dolor que esté asociado a sus riñones. Los riñones solo no duelen. Lo que duele es cuando hay algún tipo de patología o que lo irrite o que lo obstruya. Nicturia. La nicturia es levantarse en la noche a hacer pipí. Algunas personas entienden que es normal levantarse, por ejemplo, estoy en una consulta, Don, ¿y cómo te orina? Excelente, me levanto 7 a 10 veces en la noche a hacer pipí. Eso no está bien. ¿De acuerdo? Usted puede levantarse una vez en la noche a orinar, hasta pudiera ser que 2. Pero inmediatamente usted excede esa cantidad de veces en la noche, entonces no es correcto. También hay algo en esta parte que tenemos que ver y es que hay personas que cada vez que se levantan a orinar, pues también toman agua.
Y esto no es correcto. Yo sé que se ha explicado y se ha dicho muchas veces que hay que tomar agua antes de acotarse y el vaso de agua antes de dormir. Miren, la noche es para dormir. Si usted no descansa las horas que tiene que dormir, hay cosas que no pasan en su cuerpo que deben de pasar y usted se va a levantar cansado, usted se va a levantar que usted no sabe por qué, que usted no rinde. Si yo me acosté a las 9 de la noche, pero se levantó 5 veces a hacer pipí. Entonces, hay cosas que deben de producirse y para eso usted tiene que cumplir con un ciclo del sueño. Si usted no cumple con ese ciclo del sueño porque se levantó a hacer pipí, porque hay que beber mucha agua en la noche, entonces podemos tener problemas también. Sobre todo ya cuando los hombres pasan de los 40 años, lo ideal es que no tomen agua ya 1 o 2 horas antes de dormir si no es necesario. No agua, cualquier líquido. Bien. Entonces, por esto, porque tenemos que descansar para poder rendir al día siguiente. Dios todo lo hizo adecuado. Si usted va a beber agua, beba en el día. No tiene que beber agua a la hora en la que usted debería de estar durmiendo. No se va a deshidratar, no se le van a dañar los riñones, ni va a tener ningún tipo de problema de circulación. Beba agua durante el día y haga todo lo que usted tiene que hacer durante el día y en la noche hay que descansar. Salida de secreciones por la uretra. La uretra es por donde salen los pipí. Obviamente esto sí suele hacer que salgan corriendo para la consulta. Si usted ve salida de secreciones blanquecinas, de secreciones que incluso pudieran ser transparentes, pero por la uretra no debe de salir nada en condiciones normales que le ensucie su ropa interior. Esto incluye pipí. Yo sé que hay un dicho que dice que la última gota es del pantaloncillo. Bien, pero usted no puede llenar ese pantaloncillo de orina. No puede ser que cuando usted llegue a su casa, usted use un pantaloncillo blanco y que todo eso esté lleno de pipí. Eso tampoco es normal. Bien, y realmente la última gota no es del pantaloncillo, sacúdase bien. Entonces, también la incontinencia urinaria, que usted no aguante la orina y que se le salgan los pipí. Tampoco es normal, pero eso normalmente sí hace que la gente salga corriendo porque nadie quiere andar oliendo a orina. Otras cosas que pueden presentarse: dolor o molestia o dificultad para mantener las relaciones sexuales. Esto tampoco es normal. Dolor en los testículos, aunque sea de manera esporádica que le dé el dolor, lo ideal es que se investigue. Pudiera ser que sea algo que sea sencillo y que realmente no se le vaya a hacer mucha cosa, pero pudiera ser que no sea sencillo. Lo ideal es que si usted tiene algún dolor, aunque sea eventual, que se le haga una sonografía, que se corrobore, que se le palpe, que se corrobore que todo está bien. Y si todo está bien, pues usted tranquilo para su casa. Bien. Que haya un área indurada, o sea, dura en su testículo, tampoco. Una masa en el testículo, o sea, usted tiene su testículo que usted sabe que siempre ha estado ahí y de repente ahora usted siente una bola. Bien, pudiera ser un quiste, pero pudiera también ser algo que sea un tumor. Entonces, también hay que investigarlo, no debe de dejarlo pasar por alto. Aumento del tamaño de los testículos. Normalmente el aumento del tamaño testicular suele estar ligado también a dolor. Esto tampoco es normal, suele ser muchas veces causado por infecciones de orina que migraron al tracto, pero también hay que verlo porque pudiera ser también por infecciones de transmisión sexual. Hay que investigarlo y tratarlo. Porque si no se puede volver crónico y entonces la regresión del testículo a su tamaño normal puede ser un problema mayor. Algún problema de erección, o sea que el pene se le pare, o de eyaculación, molestias o dolor al eyacular también deben ser investigadas porque puede ser solo simplemente una infección que haya que tratar, pero que lo ideal es que se trate, porque normalmente el dolor eyacular suele ser secundario a prostatitis. La prostatitis es la infección de su próstata. Si esto se vuelve crónico, suele ser muy difícil de curar y puede usted permanecer con molestias de por vida. También que haya pérdida del deseo sexual y que esto esté asociado a cansancio y desánimo. Muchas veces hay personas que dicen, no, eso es que ya yo tengo 50 años, eso es que ya yo tengo 60 años, yo tengo viejitos de 80 y pico que funcionan normal. Entonces, eso quiere decir que si usted está pasando por algo de esa manera, también debe de investigarse. ¿Por qué debe de ser investigado?
porque a veces es causado por la disminución de la testosterona, que es la hormona masculina. Y si hay disminución de esta hormona, el problema no es solo sexual, sino que pueden haber problemas incluso en sus huesos, porque la testosterona es lo que lo hace a usted tener esa virilidad de hombre. Entonces, su virilidad de hombre no es solo la parte sexual, sino que eso tiene que ver también hasta con la manera en la que usted se maneja en el día a día. Hay pacientes que le disminuye la testosterona y no rinden en el trabajo, no rinden en los estudios, porque no se pueden concentrar. Y esto es solo por la disminución de la testosterona. Y a veces, reponiendo esto o haciendo cambios en el estilo de vida, el paciente cambia y mejora de una manera drástica. Entonces, no hay que sentirse cansado y débil si podemos solucionar esto. Obviamente, también tenemos la parte de las verrugas y las lesiones genitales. Verrugas como estas, que son las verrugas, los condilomas, del conocido VPH o virus del papiloma humano. Están estas que son vesículas herpéticas. Están este tipo de lesiones. Esta es una lesión esta es una lesión de pene. Y las lesiones de pene, por lo general se dice que con tratamiento deberían de curarse entre 1 a 2 semanas. Una lesión en el pene que pase mucho tiempo y a pesar del tratamiento no se cura, debe de biopsiarse porque hay que considerarla como una lesión premaligna. Premaligna significa antes de un cáncer. Tenemos esto que está aquí, que se llaman pápulas perladas. Esto no es una patología, esto es normal. En vivo se ven así, que probablemente muchos de ustedes lo han notado. Con esto no hay que salir corriendo. Las pápulas perladas también tienen el nombre de glándulas de Tyson. Son glándulas que producen secreciones y ayudan a la parte coital. Entonces, si bien son demasiado grandes y al paciente le molestan o lo que sea, se pueden cauterizar y quitar si no le gustan cómo se ven, pero realmente esto no es un signo de alarma. Si usted tiene eso, no pasa nada, no tiene que asustarse, si usted se lo ve a su esposo, ni nada de eso, porque eso es totalmente normal, ni le va a causar nunca ningún problema. Ahora, como le dije, no hay una consulta que sea rutinaria en urología antes de los 40 años. Ahora, a partir de los 40 años, en los hombres sí debe de iniciar una consulta que sea rutinaria, o sea, que usted vaya todos los años, cada 6 meses, según le indique su médico. Lo ampliamente establecido es que a partir de los 50 años es que hay que ir para un chequeo prostático y urológico continuo. ¿Por qué? Porque a esta edad es que empiezan los síntomas al orinar, que pueden estar asociados a un crecimiento prostático que es benigno o que pudieran estar asociados. Y a partir de esta edad también es que es más frecuente el cáncer de próstata, que luego vamos a hablar un poquito de eso. Pero existen situaciones especiales en las que no hay que ir a los 50, sino antes. Hay que empezar a ir a los 40 años. Estas situaciones especiales son estas: que tenga usted un familiar de primer grado, o sea, padre, hermano o hijos, que tengan un cáncer de próstata. Y atención, porque quizá usted me diga, pero yo nada más tengo a mi mamá, yo no conocí a mi papá y yo tengo 3 hermanas. Y entonces, ¿y cómo yo sé si yo tengo un familiar que sea cercano a mí, que me haga ir a una consulta a partir de los 40 años? Bueno, el cáncer de próstata no solo se ha asociado al cáncer de próstata en hombres, sino que también está ligado al cáncer de mama en mujeres y al cáncer de ovario. O sea, usted tiene una hermana o su mamá con un cáncer de mama o con un cáncer de ovario, pues entonces ya usted tiene que prendérsele el bombillito. Porque hay un gen que se altera, que se llama BRCA, que es una mutación, que se habla mucho de ella en cáncer de mama, pero que también se ha demostrado que codifica para los hombres con cáncer de próstata. Y esto pudiera usted, el tener un familiar de primer grado con un cáncer de próstata, cáncer de mama o cáncer de ovario, pudiera aumentar la probabilidad de usted tener un cáncer, a diferencia de la población normal, 2, 5 o hasta 11 veces más que el resto. También hay que irse a ver con el urólogo a partir de los 40 años si usted tiene alguna ascendencia afroamericana. Cha. Entonces, ¿dónde es que tenemos el negro nosotros aquí?
¿Qué quiere decir? Que realmente esta población que está aquí es a partir de los 40 años. Porque aquí, por más blanco que usted sea, normalmente usted tiene algún familiar que sea de ascendencia afroamericana, o sea, que sea de tez negra o de raza negra, como usted le quiera llamar. Entonces, la incidencia de cáncer de próstata es mayor en esta población y no solo que la incidencia es mayor, sino que el cáncer cuando se presenta de manera más agresiva. Entonces, por eso hay que empezar antes. De hecho, aunque no es tan frecuente un cáncer de próstata antes de los 50 años, pero por ejemplo, ahora mismo en la institución donde yo trabajo, en este último año tuvimos 2 pacientes menores de 50 años con un cáncer de próstata y ambos con cánceres que son agresivos, o sea, ni siquiera se diagnosticaron en una etapa que se pudiera decir inicial. Entonces, ¿cuándo me debo hacer un chequeo prostático? Si hay síntomas miccionales, como lo que le dije ahorita, dificultad para orinar, que usted puje para hacer pipí, usted tenga que quedarse mucho rato, si hay sangre en la orina o si hay sangre en el eyacular, si tiene una micción frecuente, que ya eso lo hablamos, o urgencia miccional, que se levante mucho en la noche, goteo postmiccional, incontinencia, que usted vea que ese chorro ya no tiene la misma fuerza. No es lo mismo cuando usted tenía 20, 25 años que usted hacía competencia de quién orina más lejos. Entonces, con el paso de los años, esto se va perdiendo. Que yo tengo pacientes de 70 que ellos dicen que ellos se tiran con un nieto de ellos. Pero esta fuerza al orinar puede ir decayendo un poquito, pero no es normal que usted se orine los pies. Y creo que esto es un concepto ampliamente manejado. Porque si usted, de hecho, creo que es como un adagio, una cosa que dicen por ahí, que si usted se orina, como que con la orina tú puedes saber muchas cosas, que si van la hormiga, que es diabetes, y que si te orina los pies de la próstata, pues sí, eso es verdad. Entonces, cuando tenemos algún tipo de estos síntomas, tenemos que pensar en que pudiéramos tener un crecimiento prostático, como vemos aquí, de una próstata más o menos normal, es una próstata que está crecida. Cuando la próstata crece, fíjese esta parte de aquí. Ustedes ven como esta es la vejiga y aquí es que se acumula la pipí. Cuando usted tiene deseo de hacer pipí es que eso que está ahí está lleno. Bien, entonces en el caso de los hombres, fíjese cómo debería de estar. El trayecto debe de estar permeable, o sea, debe de permitir que la orina pase. Cuando hay un crecimiento prostático, fíjese cómo el trayecto no está permeable. Entonces, cuando esto se cierra por el crecimiento prostático, pues entonces van a haber síntomas miccionales. Estos síntomas no necesariamente son sugerentes de que usted pueda tener algún cáncer, pero sí de que hay un crecimiento prostático que suele ocurrir en la mayoría de los hombres a partir de los 40 años, y esos son los hombres que usted escucha que fulano se tapó, que le pusieron una sonda, por eso es lo que se tapa. Se cierra así y pues obviamente hay que utilizar un dispositivo que permita que esa orina salga, porque si la orina se queda ahí acumulada puede haber infección de orina y de hecho hay pacientes que han llegado a diálisis porque no prestan atención a la manera en la que orinan, presentan muchos síntomas al hacer pipí, lo dejan cronificarse y esto va ascendiendo. Cuando la vejiga se acumula aquí durante demasiado tiempo, al inicio te va a dar síntomas, pero después va a llegar un momento que el cuerpo se acomoda. A todo el cuerpo se acomoda, a lo bueno y a lo malo. Bien, entonces, eso malo también pasa aquí. La vejiga, que es un músculo cuya función es acumular la orina, se distiende y luego vaciar la orina. Cuando no se vacía adecuadamente, pues entonces no está haciendo su función. Pues ella va a buscar la manera de acomodarse y de que usted no tenga síntomas después de un tiempo. Cuando se acomoda, se daña, porque no puede vaciarse por completo. Entonces, cuando no se puede vaciar por completo, empieza a haber daño hacia arriba, hacia el daño ureteral y luego puede haber daño en el riñón. Entonces, atención a los síntomas. Y también hay que chequear por esto, porque pudiera haber un cáncer de próstata. Entonces, vamos a hablar ahora brevemente de detección temprana de cáncer de próstata. ¿Qué es la próstata? La próstata es una glándula
Mírenla aquí, se encuentra debajo de la vejiga y en el medio de este trayecto. Entonces, cuando tenemos, la función de la próstata es producir el líquido prostático. Esto viene también con el líquido cuando usted eyacula. Producir el PSA, que el que se ha hecho algún chequeo urológico ha escuchado hablar del PSA, que debe de medirse en sangre. Esto es porque es la próstata quien lo produce y ayuda a la continencia de la orina. Entonces, ¿se puede evitar o prevenir el cáncer? No. Realmente no hay algo que usted pueda hacer que prevenga que usted pueda padecer de un cáncer de próstata. Nada. Salvo que se saque la próstata. Pero realmente el efecto secundario de eso son como un poquito. Entonces, no hay una manera de prevenirlo. ¿Qué sí hay? Detección temprana. Si se detecta a tiempo, usted se puede tratar sin acordarse de eso después. Y eso queda como un cuento en su vida. Si no se detecta a tiempo, pues entonces puede que no quede como un cuento en su vida, sino como un cuento en la familia suya. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en hombres. Como les dije, no puede ser prevenido y existen factores de riesgo que están demostrados. ¿Cuáles son estos? La edad. Conforme mayor edad usted tenga, mayor probabilidad de padecer un cáncer. Pero también mientras mayor es la edad de detección, entonces suele ser menos agresivo. Los cánceres en pacientes de 40 años, 50 años son más agresivos que los cánceres que se detectan en los pacientes que tienen 80, 90 años, si iniciaron a esa edad. Ahora, si es un cáncer que estaba ahí, que nadie le dio seguimiento, pues entonces obviamente lo vamos a descubrir cuando ya haya algo un poquito fuera. El origen étnico, que ya lo hablamos de la parte de los afroamericanos, y la predisposición genética, por lo que le dije ahorita de los familiares de primer grado. Entonces, en etapas iniciales puede que no presente ningún tipo de síntomas. Todos los síntomas que yo le mencioné anteriormente suelen ser en pacientes con crecimiento prostático. Puede haber un crecimiento prostático con cáncer, pero puede que usted tenga una próstata chiquitica y que tenga un cáncer. O sea que usted puede no presentar ningún síntoma y estar cursando con un cáncer. Por eso es que se insiste en que hay que ir a una visita regular a partir de los 50 años. Pero bien pudieran presentarse algunos de los síntomas que le dije anteriormente, ya cuando hablamos de dolor óseo, de pérdida de peso, de disfunción eréctil y de sangre en el semen, suelen ser por cánceres que están en etapas avanzadas o metastásicos. La detección, ¿cómo la hacemos? El PSA en sangre, una prueba que se hace en sangre. Siempre hay pacientes que me dicen, no, que yo me la hago y que yo mismo la miro y que ahí dice que es de 0 a 4. Eso no es de 0 a 4. El valor del PSA debe de ser atendiendo a la edad del paciente y al origen étnico del paciente. No es lo mismo un paciente, el valor que puede tener un paciente o que es admitido para un paciente que tiene 40 años que el que es admitido para un paciente que tiene 80. Fácilmente usted me lleva a su papá que tiene 86 años y tiene un PSA en 4.5 y yo lo mande para su casa y le diga que le dé comida y que se olvide de eso, que nos vemos un año si Dios lo permite. Pero si usted tiene 40 años y llega con un PSA en 5, yo lo voy a investigar hasta que sepamos de dónde salió eso. Bien, porque depende de la edad, de los antecedentes y de su origen. Hacemos sonografía prostática para ver el tamaño, porque también puede haber, como la próstata es lo que produce el PSA, el crecimiento prostático pues puede alterar un poquito pues estos niveles. Y el tacto rectal, el gran temido. Pero, ¿qué es lo que pasa? Miren, de hecho yo les traje aquí, por si hay algún Tomás aquí, que duda de por qué hay que hacerlo después de la explicación, pues entonces de manera, quizá cuando viene a ver si usted entre el levo aquí se convenza. Bien, entonces el tacto rectal es una evaluación sencilla, realmente es sencilla. Solo toma unos segundos, no son 5 minutos, no es un minuto, toma segundos. Salvo que se encuentre algo de lo que no estemos seguros y que duremos un par de segundos más, por lo general, si usted tiene un cáncer que está avanzado y esa próstata se siente dura, desde que yo entre yo voy a saber que está dura y ya no hay que seguir buscando. Y si está normal y es pequeña, también se revisa de manera rápida.
Dicen por ahí que mal de mucho consuelo de tontos, me enseñó mi mamá, pero hay cosas que hay que decirlas. A las mujeres normalmente duran más revisándola y son más incómodos los exámenes. Y la razón por la que las mujeres se chequean constantemente es para evitar padecer un cáncer, por lo general un cáncer de cervix, un cáncer de útero, hay que chequearse. Pero eso es muchísimo rato, con la pierna para arriba, con un espéculo, qué sé yo cuánto dedo. En el caso suyo es un dedito, por un par de segundos, y usted pudiera estar detectando algo que pudiéramos tratarlo de inmediato. Nunca crea que esto va a violentar su masculinidad, que me va a gustar, que si van a pensar que yo soy gay, que van a decir los amigos míos. Mire, usted tiene miedo a que piensen que usted es de la banda que no es de güey, o que pertenece al grupo del abecedario. Si usted se hace un tacto y que lo que usted sintió, que no sé qué. Lo primero es que en mi caso yo misma he tenido pacientes que son de aquel lado y nada tiene que ver porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bien, eso es lo primero. Lo otro es que de la manera que usted sí pierde su masculinidad es si usted tiene un cáncer de próstata. ¿Por qué? Que esté, claro, en una etapa avanzada. Los pacientes que tienen cáncer en etapa avanzada, por lo general, el tratamiento a largo plazo, el cáncer de próstata se alimenta de la testosterona. Entonces, el tratamiento, más que usar quimioterapia, es bloquear esta testosterona. En pacientes que están muy avanzados, lo que hacemos es castración química. O sea, en vez de quitarle los testículos, lo castramos con medicamentos. Entonces, ahí sí usted deja de ser hombre. ¿Por qué? Porque inmediatamente le tengamos que colocar castración química a largo plazo o de por vida, porque el cáncer se detectó de manera avanzada. Eso pudo o no utilizarse porque en etapas tempranas pudiera incluso no tener que utilizarse la castración química. En otras etapas intermedias se puede utilizar por 1 año, por 2, por 6 meses, por 4 meses. Eso va a depender de la etapa y del tratamiento que se elija con usted. Pero si es un cáncer que está avanzado, la castración es de por vida, porque este es el tratamiento. Entonces, así usted deja de ser hombre. ¿Por qué? Porque sin testosterona, yo le dije a usted se va a sentir cansado, puede tener problemas de los huesos, lo que subía, más nunca vuelve a subir y se pierde todo lo demás y es de por vida. Entonces, ¿cuál es la razón de por algo que solo le puede tomar segundos perder lo más por lo menos? Recuerden, lo que les repetí, el cáncer de próstata detectado a tiempo tiene mejor pronóstico. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Si usted aprendió algo hoy, reprodúzcalo y motive a su familiar. Usted tiene un familiar con alguna de las patologías que yo mencioné al inicio, mándelo a que se evalúe. Si usted tiene algún familiar que tiene más de 40 años, mándelo también a que se evalúe. Porque mejor es detectar cualquier tipo de patología a tiempo. Usted como esposa, yo tengo muchos pacientes que realmente ya yo les sé la respuesta, se me sientan en el consultorio, dígame don, ¿y cómo yo lo puedo ayudar? ¿Qué lo trae por aquí? Ay doctora, desde que me dicen eso yo le digo, su esposa le tomó la cita. Ay sí, usted sabe. Tómele usted la cita, vaya con él. La mayoría de mis pacientes van a una primera consulta con su esposa y después vuelven solos. Otros dicen que no quieren hablar con ella y que van a ir solos, pero motívelo. Motive a su hijo. Motive a cualquier persona que usted tenga a su lado en cierta edad a que vaya a revisión. No solo por el cáncer de próstata, sino que ya yo le dije, hay cáncer de testículo, hay cáncer de vejiga, hay cáncer de todo. Y en una consulta urológica que sea integral, pues siempre se van a descartar o se le van a mandar a hacer evaluaciones que descarten estas cosas, aunque sea someramente. Entonces, motive a su familiar para que luego entonces no tengamos mayores problemas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Dígame. Eh, a una
una persona, en el caso mío, ¿verdad? Que me hicieron una operación de próstata, donde fue como cuando se le saca el gajo a una naranja, abierta, abierta. Entonces, el PCA, en un momento, que yo me lo hago todos los años, en un momento estaba en 1.30, porque la próstata mía era una próstata muy grande. Entonces, al año cuando fui, entonces estaba en 2.50. El médico que me atendió, porque yo voy al oncológico, el médico me dijo, no, eso no es nada. Aunque yo salí un poquito preocupado porque entendí como que subió demasiado, de 1.30 a 2.50. Mire, yo como le expliqué, el PCA, el valor del PCA puede depender mucho también del tamaño. Depende, cuando le hacen ese tipo de cirugía, que es una cirugía por obstrucción, imagino que el problema era que no podía orinar bien. Entonces, cuando hay un crecimiento prostático, se saca, así mismo como usted dice, usted piensa en una mandarina, se le sacan los gajos y se queda la parte de afuera. Pero ¿qué pasa? El crecimiento de la próstata está ligado a la testosterona y a factores que son hereditarios. Si usted tiene un papá que se tapó, que tenía problemas para hacer pipí, pues también puede ser mayor la probabilidad o la velocidad a la que pueda crecer su próstata. O sea, usted tiene que seguirse chequeando porque esa próstata va a volver a crecer otra vez. Sí realmente llama la atención el hecho de que se doblara el PCA en un año. ¿Qué quiere decir que se doblara? Que aumentó su valor 2 veces. Yo en lo personal realmente lo seguiría de cerca si eso pasa. Un PCA en un paciente con una cirugía que no haya sido hace mucho tiempo debe de ser observado, porque por lo general el PCA debe de manejarse en 1.5 porque ya no hay mucho tejido prostático. Cuando aumenta mucho más de ahí suele ser por alguna otra causa. Entonces, no necesariamente quizá pase una biopsia, pero sí para hacer un seguimiento cercano, porque realmente el hecho de que pase de un número a el doble en un año, hay que seguirlo de cerca. En 6 años pasó. Bueno, pues si así realmente no es tanto. Pero lo ideal es que se lo haga todos los años para ver el asunto de si realmente se está doblando de un año a otro o si simplemente es que como tenía mucho que no se lo hacía, pues aumentó un poquito más. Si fue mucho el tiempo, pues sí es normal. Ok, miren, me preguntan sobre los jabones con el pH. Miren, realmente aquí en RD yo no he visto mucho de esos jabones. Valga la promo para algunos. Hay jabones como uno que se llama Lactobit, que tiene un pH que es neutro, pero un jabón masculino de zona íntima realmente aquí en algunas tiendas, aunque lo he buscado, no lo he visto. Por eso suelo recomendar este tipo de jabón que tienen un pH neutro. Si no, trate de utilizar de todos modos, porque a veces son jabones que cuestan un poquito, más que lo que cueste, es que cuesta encontrarlo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que no sea, mire, no se bañe con jabón de cuava, sus genitales, no. Porque esto reseca. Esta resequedad le va a producir irritación en su área genital y va a perderse la flora de este lugar y entonces esto puede venir con problemas. Entonces tiene que ser un jabón que no sea muy estricto, que no sea muy erosivo. Los jabones, por ejemplo, que se conocen, que si el Protex, que no sé qué, realmente esos jabones se pueden usar para el resto del cuerpo, pero usted va a notar que dependiendo de cómo lo use, se puede resecar. Todavía su área íntima pues se va a resecar más y va a ser un problema. Trate de buscar ya le mencioné uno de los jabones que tiene un pH neutro, y si no, en su defecto, un jabón que sea hipoalergénico, como hay algunos de algunas marcas como la Babe, que se utilizan para pacientes que tienen problemas de irritación en la piel, que también le va a ir bien para sus genitales. Lactobit, Babe, bueno, esos son los que recuerdo ahora realmente. Pero recuerde siempre que no tengan olor y que sea hipoalergénico.
Ok, si usted tiene un niño que el prepucio no se puede echar hacia atrás, debe de evaluarlo. Porque a veces esto puede desaparecer durante los primeros 3 años de vida. O sea, si no es mucha la fimosis, o sea, si no es mucho lo que está cerrado, se dice que hay una fimosis que es fisiológica, que lo presentan algunos niños, que usted puede tener hasta el 3er año de vida para que esto mejore. Pero lo ideal es que si usted lo nota desde el inicio, que lo lleve a una evaluación con un urólogo o un urólogo pediatra para que vea si es que realmente no se puede retraer o porque a veces realmente a la madre le da miedo, porque no quieren tocarlo demasiado. Y hay pacientes que ellos mismos dicen que no se les retrae, pero que cuando uno va y lo evalúa se da cuenta que sí, que lo que pasa es que quizá está un poquito justo y le da un poquito de miedo. Pero si está así, si es muy difícil, no lo haga usted, llévelo a un urólogo que lo haga, porque si luego no puede echarlo hacia adelante de nuevo, pues usted pudiera tener un problema. Pero hay que revisarlo porque hay que valorar si hay que hacerle la circuncisión o no, porque estos niños suelen hacer infecciones de orina muy recurrentes. Entonces, pues, las infecciones de orina a veces pasan con cierto tipo de antibiótico de una vez, pero a veces no pasan con antibioterapia común. Entonces, esto hay que evaluarlo. Aparte de la parte que le dije de la irritación en el pene, las molestias por infecciones crónicas a repetición. ¿Por qué se hace el chequeo anual? Mire, el chequeo va a depender del tipo de pacientes. Hay pacientes que yo lo tengo chequeándose cada 6 meses, hay pacientes que lo tengo chequeándose cada 1 año, hay pacientes que pudieran chequearse cada 2 años. ¿Cuál es el problema? Normalmente no somos muy consecuentes nosotros, o sea, no tenemos las guías te lo dicen de esa misma manera. En pacientes que uno note que sí pueden como seguir órdenes, tú lo puedes chequear cada 2 años. Pero si no, se utiliza una media de hacerlo anual. Uno, porque si hay un cáncer y se va a desarrollar, en 1 año lo que va a cambiar no es demasiado y se puede detectar a tiempo. Lo otro es también hasta una manera como de para que usted no se le olvide que eso hay que hacerlo. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, yo lo hago siempre a final de año o yo lo hago siempre a principio de año. Entonces lo toman como medida y así nunca se les olvida, porque si ya usted sabe que todo lo enero usted va a su cardiólogo y va al urólogo, nunca se le va a pasar su chequeo. Pero realmente lo de anual es tratando de crear una media para que si ocurre algo no pase demasiado tiempo y que se pueda detectar a tiempo, y también por lo mismo de que el paciente no se pierda. Ok, me dicen aquí que toma agua 2 veces en la noche porque se levanta en la madrugada. Ya yo le dije. Si usted se levanta en la madrugada, aunque se levante a orinar, trate de no tomar agua si no es necesario. Me dicen, es que yo estoy acostumbrado que me da mucha sed. Pues no se bebe un vaso, bébase un traguito. Porque se va seguro que se levanta 2 veces a orinar porque cuando se levanta toma mucha agua. ¿Y qué pasa? Mire, nosotros consumimos o nos deshidratamos cuando hablamos, cuando caminamos, cuando nos movemos, pero cuando usted está acostado en su cama, usted no está consumiendo ningún tipo de energía. Lo que usted se tome va a salir igualito. Y si usted duerme con un aire, todavía peor, porque todos sabemos que con el frío se orina más y es por lo mismo, porque se consume menos, hay menos deshidratación, dependiendo del frío, claro. Hay menos deshidratación porque hay menos consumo. Entonces, lo ideal es que usted no tome mucha agua antes de acostarse y que si se levanta, si es que tiene mucha costumbre, tómese un trago para que no, en lo que se va acostumbrando. Pero no se tome un vaso de agua porque se va a levantar sí o sí. O sea, cualquier mujer que lo haga, yo sí lo hago y me levanto en la madrugada. Yo no tengo próstata, no tengo un descenso, no tengo nada, me voy a levantar también. Porque tomé agua y estoy acostada, literalmente no estoy haciendo nada, esa agua va a salir igualita.
Pero el problema con esto es que se va a perder mi ciclo del sueño. Que sea obligatorio que se le quite el Virgo, que es la parte del frenillo. No, eso no es obligatorio. Ese concepto de que ahora te hiciste hombre porque eso se te quitó, no es real. Son pacientes que tienen implantación distal del frenillo, que es la partecita que va atrás. Algunos lo tienen muy ahí cuando tienen relaciones sexuales, pues entonces se le quita, pero eso es un traumatismo. Realmente lo ideal con eso es que si está así y le molesta, si le molesta, que se le quite, pero mediante una cirugía para que no tenga una situación de emergencia una noche o un día. Pero hay pacientes que no tienen implantación distal, que lo tienen normal y eso no pasa nada, no tiene que pasar nada con eso y eso no es que usted no es hombre. No es obligatoria la circuncisión, como les dije. Los pacientes, si su prepucio retrae bien, o sea, se le echa bien hacia atrás y usted mantiene una buena higiene, no hay necesidad de que usted se haga una circuncisión si no tiene ningún tipo de problema con esto. Ahora bien, hay pacientes que, por ejemplo, tienen un prepucio que es muy redundante, o sea, tienen mucho, y aun cuando el pene está erecto, de todos modos, le queda mucho prepucio. Entonces esto le molesta durante el acto sexual y pues se le hace la circuncisión. Hay otros pacientes que porque no le da la gana de lavarse bien, pues siempre tienen problemas con el asunto de la higiene y también pues entonces se recomienda hacerle la circuncisión para que no tengan un problema mayor. Hay pacientes como los diabéticos que suelen hacer, no porque ellos quieran, sino porque el cuerpo se lo predispone, algo que se llama balanitis, que es una infección del prepucio que lo engrosa y lo inflama. Y esto le pasa cada vez que tienen relaciones sexuales. Entonces, en este tipo de pacientes también está recomendada la circuncisión porque esta balanitis a repetición hace que eventualmente no se retraiga ya el prepucio hacia atrás y que le provoque pues entonces insatisfacción, incomodidad y que no puedan tener una buena higiene. Ok, ¿qué puede hacer posible que no haya una erección? Hay muchísimas cosas que pueden hacer que haya disfunción eréctil. Una de las principales causas es la causa psicógena, o sea, psicológica. ¿Por qué? Tengo muchos pacientes, por ejemplo, que claro, aquí en Tres Santos eso no se da, pero pacientes que suelen tener más de una pareja sexual me dicen, mire doctora, pero que es nada más con mi esposa que no me funciona. Yo le digo, ok, pues vamos a ver qué es lo que está pasando en su casa, que usted me dice que cuando usted sale y tira una cosita por ahí que le funciona bien, pero que en su casa no. ¿Qué es lo que pasa? No, mire, yo llego a las 7 de la noche de trabajar. Ok, te llega a las 7 de la noche de trabajar. ¿Y qué pasa? No, que lo que pasa es que mire que ya yo siento que nosotros no nos entendemos o que desde que yo llego a la casa ella empieza a pelear o me empieza a decir esto, me empieza a decir aquello. Los hombres, conforme aumentan la edad, no es lo mismo cuando tenían 15 o 20 años que, ¿cómo le digo? Que no importa qué, usted ve un orificio y se izaba como la bandera. Entonces, conforme va aumentando la edad, esto va decayendo un poquito. A partir de los 40 años, esta capacidad se va perdiendo y se necesita un poco más de motivación. Si usted como hombre cuando llega a su casa, su esposa lo que le da es problema y no lo ayuda, entonces pues de la misma manera, al igual que las mujeres que dicen que no, es que él no me motiva, pues lo mismo pasa con los hombres después de los 40 años. Porque disminuye un poquito más la testosterona y pues esto se va perdiendo y puede haber entonces una disfunción que sea psicógena. Que esto, si se trabaja adecuadamente con la pareja, puede mejorar. Hay también disfunciones que son vasculares. Vasculares porque tienen que ver con los vasos sanguíneos. Hay pacientes que que están presentando cuadro de hipertensión y donde primero llegan es al urólogo. ¿Por qué? Porque lo que les molesta es que no tienen una erección. Entonces, estos pacientes siempre deben de mandarse antes de establecerse un tratamiento a una evaluación cardiovascular. Porque
Los vasos sanguíneos que están en el pene son más pequeños que los que están en el resto del cuerpo. Por eso, probablemente un problema que sea sistémico, donde primero usted note el problema, sea donde están los vasos más pequeños. Entonces, siempre hay que dejarse evaluar por un cardiólogo, porque cuando viene a ver, simplemente lo que el paciente necesitaba era mejorar la parte cardiovascular para que mejorara la función eréctil. Otra causa puede ser neurógena. Si hay un problema que sea neurógeno, tanto que haya algún problema neurológico, como pasa en algunos pacientes diabéticos, que también pueden haber problemas en la microvasculatura y en los micronervios, pues también pudiera haber problema por ahí. También pudiera haber un escape venoso, si hay algún tipo de fuga, pues entonces también eso habría que evaluarlo. Lo ideal, lo que sí es que siempre hay una causa. Sobre todo en pacientes que sean menores de 60 años, siempre hay una causa. Lo que es que investigarla. Ya. No, esta ya la respondí, que si el prepucio se retrae bien y usted tiene buena higiene, no hay que hacer la circuncisión. Ok. Aquí dice que para qué sirve la masturbación. Eso no sirve para nada. Bien, yo sé que es ampliamente conocido y se habla de que hay que autoexplorarse porque usted tiene que conocerse, porque no sé qué, pero realmente es una situación que ya todos sabemos y creo que eso se ha hablado muchísimo, de que es algo que el mundo ha venido realmente a arrojar con el fin de que usted deje las buenas costumbres por las que no son. Y bueno, creo que eso era todo. ¿Algo más? Bueno, yo creo que ahora mismo la consulta han sido gratis. Bastante buena consulta, ¿verdad? Nosotros disfrutamos de personas preparadas, una exposición magistral. Y como decía la doctora, gracias a Dios, gracias por tenerla a ella en nuestra casa. Una hija, ¿verdad? Que la presenté, la adoctriné, la bauticé y la voy a casar también. Qué bien. Y le voy a presentar a los hijos también. Qué bueno, hermano. Miren, qué bien. Muy buena exposición, con mucha altura. Y qué bien que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a salir de esos mitos que la gente tiene, que hay que ir al urólogo. Y eso no es un tema que se tenía tras batidores. Eso no se hablaba en las